Hoy es un día estupendo, además, porque vamos acercándonos ya a la Epifanía y la Iglesia quiere que conmemoremos a unos santos. Es una memoria de San Basilio Magno y San Gregorio Nacianceno, de Nacianzo. Son dos obispos y doctores de la Iglesia, amigos además. Basilio nace el año 330 en Cesarea de Capadocia, que es la actual Turquía, de donde fue obispo. Y se le apodaba el Magno por su doctrina y sabiduría. Y enseñó a los monjes la meditación de la Escritura, el trabajo en la obediencia y la caridad fraterna, ordenando su vida según las reglas de San Basilio, que él mismo redactó. Pues con sus notables escritos educó a los fieles, brilló por ese trabajo pastoral en favor de los pobres y de los enfermos. Fallece el día 1 de enero del año 379, fijaros si hace tiempo. Y junto a él Gregorio, amigo suyo, nació cerca de Nacianzo, el mismo año que Basilio, tenían la misma edad. Fue obispo de Sancina, en Constantinopla, y finalmente obispo de Nacianzo, y defendió con vehemencia la divinidad del Verbo, y por eso mereció ser llamado teólogo. Muere el 25 de enero del año 389. Pues vamos a encomendarnos a estos dos obispos, a los que la Iglesia nos encomienda hoy, nos pide que los pongamos como intercesores. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Ese es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo el que niega al Hijo tampoco posee al Padre. Quien confiesa al Hijo posee también al Padre. En cuanto a vosotros, los que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Si permanece en vosotros lo que habéis oído desde el principio, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él mismo nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto respecto a los que tratan de engañaros, y en cuanto a vosotros, la unción que de Él habéis recibido permanece en vosotros, y no necesitáis que nadie os enseñe. Pero como su unción os enseña acerca de todas las cosas y es verdadera y no mentirosa, según os enseñó, permaneced en Él. Y ahora, hijos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos plena confianza y no quedemos avergonzados lejos de Él en su venida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Los confines de la tierra han contemplado la manifestación, La salvación de nuestro Dios. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. El Señor da a conocer su salvación, revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Aclama al Señor, tierra entera, gritad, vitoriad, tocad. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. En muchas ocasiones habló Dios antiguamente a los padres por los profetas. En esta etapa final nos ha hablado por el Hijo. Aleluya, aleluya, aleluya.
El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a que le preguntaran: ¿tú quién eres? Él confesó y no negó. Confesó: yo no soy el Mesías. Le preguntaron: ¿entonces qué? ¿Eres tú Elías? Él dijo: no lo soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió: no. Y le dijeron: ¿quién eres para que podamos dar una respuesta a los que nos han enviado? ¿Qué dices de ti mismo? Él contestó: yo soy la voz que grita en el desierto. Allanad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Entre los enviados había fariseos y le preguntaron: entonces, ¿por qué bautizas si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Y Juan les respondió: yo bautizo con agua. En medio de vosotros hay uno que no conocéis, el que viene detrás de mí, y al que no soy digno de desatar la correa de la sandalia. Esto pasaba en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Palabra del Señor. Nuestra Madre la Iglesia quiere que en estos días vayamos repasando los puntos de partida, claro. La carta del apóstol San Juan nos está hablando de una realidad que es justamente lo que va a ocurrir en el momento en el que el Señor se marche de este mundo. Y les anima a que tengan confianza. En cuanto a vosotros, lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Si permanece en vosotros lo que habéis oído desde el principio, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él mismo nos hizo, la vida eterna. Eso es lo que el Señor continuamente nos lleva a crecer en esperanza, porque estamos apoyados en lo que Él nos ha mostrado, su amor infinito. Es el fundamento de toda nuestra esperanza. ¿Cómo me quiere el Señor? Pues por eso yo le trato así. ¿Cómo me ama el Señor? Si el Señor me ama así, yo afronto todas las dificultades. Si el Señor me ama así, yo tengo paciencia. Lo que nos va recordando el Santo Padre a lo largo de todos estos días, ¿no? Que es lo que ha mostrado, que es jubileo. Jubileo es el llenarse de esperanza y aplicarla a todo lo que me pasa, por la mañana, por la tarde, por la noche, a todas horas. Entonces, nos dice Juan el evangelista, el otro Juan: permaneced en él para que cuando se manifieste tengamos plena confianza y no quedemos avergonzados, lejos de él en su venida. Es decir, confiar, vivir de esperanza, vivir con seguridad, con paz. Todas las maldades y todas las catástrofes y todas las circunstancias de nuestras propias vidas. Ese es Juan, el evangelista, y a la vez el bautista. Otro de los personajes clave que aparecen en escena antes de la predicación de Jesús, Juan el Bautista. Como buen precursor, pues toma siempre la delantera para preparar la llegada del Mesías y ofrecerle un pueblo bien dispuesto. Dice él, para hacer volver, como dice el profeta Malaquías, el corazón de los padres hacia los hijos y convertir el corazón de los hijos hacia los padres. Para que haya, nos lo decía ayer o antes de ayer el Santo Padre, fraternidad. Que haya más unión, porque la esperanza lleva a la fraternidad. Hay una figura muy significativa, comenta el Santo Padre, que actúa como una unión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, y es la de Juan Bautista.
Para los evangelios sinópticos, o sea, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, es el precursor, el que prepara la venida del Señor, preparando al pueblo a la conversión del corazón y a la acogida de la consolación de Dios ya cercana. Para el evangelio de Juan es el testigo, y ya que nos hace reconocer en Jesús al que viene de lo alto, para perdonar nuestros pecados y hacer de su pueblo su esposa, primicia de la nueva humanidad. Con ese testimonio Juan nos muestra a Jesús, nos invita a seguirlo, a permanecer en él y nos dice en términos inequívocos, lo mismo el bautista que el evangelista, que esto requiere humildad, arrepentimiento y conversión. Bueno, pues esa es la razón por la que nos tenemos que mover. Y de esa manera recibiremos todo lo que el Señor nos ha dado y lo llevaremos a la práctica. O sea, hace una invitación a la humildad, al arrepentimiento y a la conversión. Pues lo primero que vamos a hacer es, o en estos días, que es muy bueno, ¿cómo andamos de humildad? Cada uno se tiene que responder, que estamos en proceso, estamos en camino, estamos en la transformación, estamos en jubileo. ¿Estás muy contenta? ¿Estás muy contento? Sí, porque estoy dejando que el Espíritu me haga mejor. ¿No hago eso? Estás perdida. ¿Dónde vas? Queremos, lo sabemos porque tenemos orgullo, dominar todo, imponer nuestra opinión, controlarlo todo. Bueno, pues si eso nos sale y eso aparece, pues vamos a ponerlo en su sitio y a rezar y pedir al Espíritu Santo, mejórame esto porque me sale mucho orgullo y me arrepiento de las veces que me he dejado llevar y voy a dejarme convertir por ti, cambiando mis comportamientos. Y uno puede pensar, porque aparece en la presentación del bautista, ¿no? Pues ¿para qué sirve una voz que grita en el desierto? ¿Es que alguien puede escucharla? ¿A qué se refiere el Espíritu Santo cuando nos habla de la voz? Él mismo se presenta así, como la voz que clama en el desierto. Pues el desierto significa que tenemos que hacer espacios de silencio en la soledad de nuestro interior para acoger esta voz. Y ahora es muy conveniente en el jubileo. Y así hasta que acabemos los 365 días más las colas de comenzar y de terminar. Bueno, y hemos de saber también desprendernos de las cosas materiales, porque nos disipan o nos distraen para podernos concentrar en lo esencial. San Agustín, cuando hablaba de Juan el Bautista, pues en este pasaje, además, en el que le preguntan, ¿eres tú o no eres tú el Mesías?, ¿no? Pues en uno de sus sermones dice que Juan era la voz y Cristo la palabra eterna del Padre. El sonido de la voz de Juan permitió a Jesús pronunciar la palabra de vida y hacerla llegar a nuestro corazón. Y Juan cumplió su misión de voz y desapareció. Conviene que él crezca, dijo en otro momento, y que yo disminuya. El Santo Padre nos insiste, fijaros en Juan, porque tenemos que aprender a hacer lo mismo. Anunciando a Jesucristo, Juan no se apoderó de la profecía. Él es el icono del discípulo, o sea, que tiene que hacer un discípulo de Jesucristo, lo que hizo Juan. ¿Dónde ha estado el origen de esa actitud que tenía el Bautista? En un encuentro. El Evangelio nos habla del encuentro de María e Isabel. Cuando Juan bailó de alegría en el vientre de Isabel, eran primos. Pues quizá se han encontrado después algunas veces, pero ese encuentro ha llenado de alegría, ha llenado de tanta alegría el corazón de Juan y lo ha transformado en discípulo. Nos tenemos que llenar de la alegría del jubileo, de la alegría de la entrega, de la alegría de la esperanza, de la luz que nos da el Espíritu para vivirla y transmitirla por el testimonio de entrada. Y después algunas palabras de esperanza tendremos que enseñarles, ¿no? Juan es el hombre que anuncia a Jesucristo, que no se pone en el sitio de Jesucristo, dice el Papa, y que sigue el camino de Jesucristo. ¿Soy yo así? Pero fijaros que el mensaje de esta voz es de una grandísima profundidad y trascendencia. Dice, preparad los caminos del Señor, clama esta voz. ¿Qué es eso? Preparar los caminos del Señor significa abandonar el pecado y acercarnos a la gracia. Significa aprender a ser humildes, como Juan Bautista. Significa dejar entrar al Señor en nuestro corazón
y que Él sea quien rija el destino de nuestra existencia. Significa también estar con el corazón atento para poder descubrir a Dios que viene a nosotros, pues tal vez por su humildad, su silencio y su sencillez, podría pasarnos desapercibido como le sucedió a los judíos. Y le dice Juan el Bautista a los judíos: en medio de vosotros hay uno a quien no conocéis, al que yo no soy digno de desatar la correa de la sandalia. ¿Vivo yo así este planteamiento del mensaje de Juan? ¿Preparo yo los caminos del Señor ahora para que llegue a muchísima gente? Y primero a mí, claro, porque yo soy el vehículo a través del cual tiene que llegar la esperanza. Bueno, pues eso a veces nos parece demasiado. Todo el día viviendo en esa tensión interna. No, si no es tensión, es amor. Nos parece demasiado, porque somos incapaces de llevarlo a la práctica. Y así es, somos incapaces. Y entonces el Santo Padre nos dice: ¿dónde está la solución a eso? Pues el Espíritu Santo, con su presencia perenne en el camino de la Iglesia, es el que irradia en los creyentes la luz de la esperanza, que no eres tú ni tu esperanza. Él la mantiene encendida como una llama que nunca se apaga. Una llama encendida desde el punto de la mañana hasta la noche y durante toda la noche. Y además es para dar apoyo y vigor a nuestra vida y la vida de los demás. La esperanza cristiana, de hecho, no engaña ni defrauda. ¿Por qué? Porque está fundada en la certeza de que nada ni nadie podrá separarnos nunca del amor divino, de ese amor que es de donde sale la llama, que es infinito. Y por eso San Pablo se lo recomienda a los cristianos: acordaros que tenéis este amor. Vamos a pedírselo a la Virgen, a que estas actitudes empecemos a ponerlas en marcha en el año nuevo, santo y jubilar. Que nuestra Madre Santa María nos acompañe en este camino del jubileo.